Que tenemos ganas de charlar con él, porque yo creo que es uno de los que más sabe de agro en Argentina. Es un prestigioso periodista que ha dedicado su vida al periodismo especializado en agro. Es director de Bichos de Campo, autor de libros, es multigalardonado, premiado por su periodismo de investigación y su periodismo cotidiano en torno al agro. Y la verdad es que me surge una pregunta. En este quilombo financiero, en este ajuste brutal que está sufriendo la Argentina, la pregunta del millón es: ¿desde el agro se ve alguna salida? ¿Hay alguna luz, como siempre, desde la producción agropecuaria para los próximos meses? Yo no sé si está en condiciones de responder eso, pero siempre está bueno escucharlo a Matías Longoni. Matías, buen día. Buen día, gracias por la presentación. No, por favor, usted se la merece. La pregunta esta: ¿vos ves en el horizonte alguna salida de ingreso de dólares, de mejora de la macro a partir de lo que algunos dicen va a ser una gran producción agropecuaria? Yo veo una recuperación, y esa es la palabra, digamos, adecuada, sacando adjetivos exagerados y que son más ilusiones que otra cosa. Uh-huh. ¿Por qué digo esto? Porque aquí en Buenos Aires suelen los economistas hablar de cosecha récord, anticiparse demasiado y no esperar a que llueva. A tener los porotos sobre todo cosechados. Estamos hablando de cosecha récord 6 meses, incluso antes de sembrar algunos cultivos, ya los tipos ya hacen cálculos maravillosos. Está sin sembrar el maíz, está sin sembrar la soja y los tipos ya calculan cosecha récord. Y uno no sabe cómo lo hacen, pero ya está curado de espanto uno, y entonces como la realidad nos muestra que cada tanto el clima juega mal, sobre todo el año pasado ha sido un año desastroso en términos de sequía, donde la Argentina produjo 40-50% menos los granos que produce habitualmente, digamos, uno ya no tiende a desconfiar, y la verdad que hicimos bien, porque ahora hay una gran discusión en el sector respecto del volumen. De hecho, ahora que los cultivos están creciendo, todos están calculando o tratando de ver, todavía es prematuro para sacar conclusiones, el daño que provocó la última oleada de calor intenso hasta las últimas lluvias de hace unos días. Así que estamos haciendo cuenta. Lo que se puede sí decir, me parece sin riesgo a equivocarse demasiado, es que hay una normalización luego de un año paupérrimo como fue el año anterior, donde la sequía nos puso en aprieto a todos. Y esto en términos de dólares, ¿qué significa? A ver, la verdad que hay gente que bromea, pero tiene algo de razón con que los commodities agrícolas finalmente parecen estar afiliados al peronismo, porque suelen coincidir los momentos de altos precios y buenas cosechas con las gestiones del peronismo. Alberto Fernández tuvo liquidaciones de divisas que fueron extraordinarias en términos históricos, que llegaron a 40.000 millones de dólares hace 2-3 años. Luego, con la sequía, estas liquidaciones, la inyección de dólares que el agro en la economía bajó a la mitad, a 20.000 millones, arañando el año pasado, y ahora la normalización es volver a los promedios históricos, que están cerca de 30.000 millones. Esto es lo que están calculando no solo yo, sino oficialmente la Secretaría de Agricultura. Me han dicho esa cifra, digo, depende cómo evolucione el clima en los próximos tiempos, en los meses, las semanas que vienen, que son críticas, estaremos entre un escenario muy pesimista de 25.000 millones de dólares, aún así por arriba de los niveles de liquidación de divisas del año anterior, y un año muy optimista de 35.000 millones. El promedio te da 31.000 millones de dólares, que muy bienvenidos sean, porque la verdad que lo que más necesita cualquier gobierno en la Argentina es que entre en dólares. ¿Y eso, Matías, cómo impacta en las arcas públicas, esos 31.000 millones? ¿Cómo se divide? Digo, para que la gente entienda, ¿cuánto le entra al Estado? Claro, hay que diferenciar ahí. Hay dos mecanismos, que siempre es la misma plata para dos mecanismos, que hay que distinguir muy bien, porque no es lo mismo, no es que esa plata va al Estado, para nada. Eso es lo que entra. Los exportadores de cereales están obligados a
canjear o sea, una vez que, y esto no ha cambiado ni con Milei ni con nadie, digamos, mucho liberalismo de la boca para afuera, pero finalmente el mecanismo que siguió la crisis de 2001 es obligar a los exportadores a liquidar. Una vez que tienen sus dólares, porque vendieron un barco de soja, tienen que traer los dólares y cambiarlos por pesos en el Banco Central, en el Mercado Único de Cambios, que es el que controla el Banco Central. Entonces, de algún modo, esa es la liquidación de divisas, pero no es que la plata pasa a pertenecer al Estado, sino que la cambian por pesos. Eso es fundamental para ver la evolución del valor del dólar, básicamente. Si el Banco Central tiene reservas, y el agro es fundamental para que el Banco Central tenga reservas, digamos, está en mejores condiciones de controlar que no se dispare el dólar. Este es un andarivel. Y la otra vía es cuánto de esa plata entra al Estado en términos de recaudación bruta. Bueno, y ahí con el impacto de la soja, sobre todo las retenciones que llegan al 33%, por vía de derechos de exportación, del peaje para exportar, que es una cosa insólita que sobrevive solo en Argentina y unos pocos países más, entran de esos 30.000 millones, del valor de la cosecha entran cerca de 8.000, 9.000. Ahora se discutía con la ley ómnibus cuando Milei, en vez de bajar las retenciones como había prometido en campaña, intentó subirlas con la ley, se discutía por 1.500 millones de dólares más. Uh-huh. En términos normales, con esta cosecha el Estado va a recaudar 8.000 millones de dólares y lo que quería Luis Caputo es llevar esa recaudación a 9.500. Entonces, muerta la ley, por ahora se especula que serán unos 8.000 millones de dólares, lo que es recaudación pura y dura del Estado Nacional, que después puede destinar a lo que quiera, ¿no? Es plata que entra al Estado. Para que la gente entienda, digamos, porque siempre hablamos del enojo y de y del mal humor que había de los sectores agropecuarios con los gobiernos peronistas, kirchneristas o símiles. Ahora también están calientes, digamos, porque lo que hay es no sé si un incumplimiento, pero por lo menos hay una continuidad de políticas, digamos, de retenciones. Y la pregunta es, ¿cómo está todo esto para ver qué voluntad hay del sector productivo para colaborar con la liquidación? Bien, lo que usaría yo en este caso es otra palabra, desilusión. O principios de desilusión, uh-huh, que no implican ruptura, ni mucho menos. Es como cuando el matrimonio vos ya decís, empieza a ir para el diablo, sí, pero todavía no hablamos de divorcio. ¿Por qué? Porque en realidad venimos de un matrimonio anterior que fue horrible y duró mucho tiempo, y entonces nos mantenemos aferrados a la ilusión de una nueva relación. Digamos, el rechazo del sector productivo hacia el kirchnerismo y el modelo ha sido muy grande y ciertamente, primero por Patricia Bullrich, porque la mayoría de los productores se inclinaba para esa opción. Luego con Milei lo que hubo es una clara decisión y una ilusión al cambio. Cualquier modelo que fuera distinto iba a ser bien recibido, y fue de hecho bien recibido por los productores agropecuarios. Ahora bien, el modelo que prometía el oro y el moro, porque el Milei hablaba de que ninguna regla antiproductiva o antiexportadora iba a quedar vigente, digamos, en diciembre, cuando Caputo habla por primera vez y anuncia la ley ómnibus y la suba de retenciones y todo, ya hay una mueca de espanto que además ni siquiera la explicaron bien, porque no salió Milei a pedir disculpas. No. Dijo, el esfuerzo tiene que ser enorme, vamos a hacerlo todo, vamos a ajustar por la calle las cosas que dice, pero hay un principio de desilusión muy visible, porque el gobierno que te había dicho voy a bajar y eliminar no solo retenciones, sino también el esquema perverso de obligar al mercado a liquidar ante el Banco Central y a convivir con una brecha cambiaria que a veces es más dañina que las retenciones. ¿Qué quiere decir la brecha cambiaria? Que es algo que también se mantiene con Milei, que es que hay un dólar para vender, el productor vende sus granos y entonces el exportador ya canjeó los dólares por pesos, le paga en pesos al valor del dólar oficial, ahora con un pequeño plus por dólar contado con liqui, bueno, un dólar de 900 pesos en este momento. Uh-huh.
Y los insumos, con el impuesto país, que además subió, y con un montón de distorsiones que hay en la Argentina, los está pagando a 1.300 una tonelada de urea. Cuesta en la Argentina el doble que en Uruguay. Urea es un fertilizante el más común de todos. Sí, sí, sí. Entonces, la distorsión sigue siendo, no es la brecha de 100% que había en los últimos meses de Sergio Massa, pero es una brecha importante, 30, 40, 50%, que sigue siendo distorsiva, con lo cual tampoco es que resolviste lo otro, ni retenciones, que las quisiste subir, ni resolviste el esquema que sigue vigente desde que Duhalde y Remes-Lenikov hicieron el estropicio de aquellos de hace 20 años atrás. Entonces el humor, digamos, el humor es malo. Claro, pero hay una gana, yo digo, no terminan de romper lanza, y de hecho, si Cristina o Alberto hubieran hecho lo mismo que hizo Milei, hubiéramos tenido algún paro agropecuario, algún tractorazo, algo hubiéramos tenido, por lo menos declaraciones de los dirigentes agropecuarios, digamos, pero no, hay un visible, digamos, complicidad, no diría, o silencio de la mesa de enlace y las entidades del sector, esperando o quizás creyendo en lo que les dijo Caputo, que el esfuerzo iba a ser un año y que después iba a haber un cronograma a la baja y que iban a cumplir finalmente las promesas. Hay una suerte de credulidad. A ver, sostengamos la relación 6 meses más y vayamos al psicólogo a ver si aguanta. Un poco así, pero en términos reales no cambió demasiado y ya hay muestras de escepticismo en el sector agropecuario, claramente. ¿Y cómo ves este conflicto que está cruzado por la cuestión productiva entre los gobernadores, particularmente el nuestro y el presidente de la Nación? Porque, digamos, uno pudo ver, y esto te lo digo casi desde el conocimiento vulgar, que los dos principales temas que preocupaban al gobierno de la provincia de Santa Fe, que es el porcentaje de biodiesel, que digamos, la protección a la producción de biodiesel local, más la protección del sector agropecuario para que no aumenten las retenciones, los dos fueron como ninguneados. Primero le dijeron que sí, después los ningunearon ante el fracaso de la ley. ¿Y cómo ves que eso se profundice de cara a los próximos meses? Digamos, ¿qué efectos puede tener sobre las rentas provinciales y qué efecto puede tener la réplica de las provincias si las hay respecto a las rentas nacionales? Bueno, no soy adivino y mucho menos analista político. Digo, aspiro a que se sienten a conversar, porque el efecto puede ser muy negativo en términos de que retenciones, giros a las provincias, aportes extraordinarios, todo depende de una lapicera y no se coparticipan, y entonces si se tensa mucho más la relación. A ver, a mí me dicen que no va a haber nueva... no sé si creerlo, nuevo impulso de una agenda de retenciones por parte del gobierno, que no lo están viendo, que el ajuste viene por otro lado, pero el ajuste viene sobre las provincias por otras partidas, con lo cual es necesario sentarse, como ha dicho algún gobernador en las últimas horas, sentarse a discutir, porque es imposible convivir con esta situación, sobre todo porque las provincias tienen a su cargo tareas esenciales como salud, educación y educación y seguridad, digamos. No sé, aspiro a que se sienten. Lo veo complicado porque hay una enorme dependencia de las provincias a los recursos centrales. Hay mucho porcentaje de impuestos que son no coparticipables, y es evidente la necesidad que tiene Argentina de rediscutir un pacto fiscal. No creo que lo vaya a discutir en este escenario, pero por lo menos tiene que establecer reglas de convivencia, porque si no veo conflictividad creciente, sobre todo ahora que al caerse la ley ómnibus, el gobierno central está resignando esos 1.500 millones de dólares adicionales que esperaba recaudar del sector. Los de otro lado los va a sacar, y es un escenario complejo porque en realidad minga la casta, diría De Angeli, lo va a terminar pagando la gente, claramente. Y la última, tiene que ver con tu propia realidad, y esto, digamos, porque nos está pasando a todos. Vos estás sintiendo, me imagino, en tu vida cotidiana un efecto devastador del ajuste. No sé en qué, pero me imagino que a todos los que somos de clase media estamos afectados. ¿Qué sensación tenés con lo que está pasando? ¿Qué percepción tenés? Porque recién discutíamos con los chicos, bueno, ¿hay alguna razón para ser optimistas? ¿Hay alguna razón para ver que algo puede cambiar? Yo sé que te lo estoy preguntando desde el lugar vulgar de un ciudadano común, pero ¿cómo la estás viviendo esta? Extremadamente preocupado y ya realizando
un montón de ajustes cotidianos, disciplinándome mentalmente para consumir mucho menos. Eso yo, pero además ajustando torniquete de mi laburo. Bicho Campo es un proyecto Sí. bastante autogestivo, que queremos hacer y que hemos hecho en los últimos años, tratando de viajar, por ejemplo, mostrando la realidad de los productores y para no hacer tanto periodismo agropecuario desde Buenos Aires. Y la verdad que los costos de los combustibles ya están limitando drásticamente nuestra posibilidad de hacer lo que veníamos haciendo. Los costos de los combustibles, la comida, una salida a grabar, el costo del camarógrafo, y esto ya tiene efecto cascada, digamos, el camarógrafo de Villa Pegüeña, qué sé yo, que es el que hace fiestas, y va a tener menos laburo porque la gente no se va a casar menos, pero va a gastar menos en la fiesta de casamiento, claramente. Tampoco va a ser contratado por Bicho de Campo para... Entonces, yo veo que es absolutamente recesivo en términos cercanos. No hablo de grandes industrias, de grandes inversiones, sino que el ajuste está siendo muy recesivo para todos cotidianamente. Y nada, me alegro, en todo caso, si tuviera que alegrarme algo, que se discuta lo que hay que discutir, que es que tenemos que ajustar ciertos niveles de gasto que teníamos y ciertas cosas, y me parece bien que la Argentina enfrente un proceso de discusión, de sinceramiento, digamos. De sinceramiento de qué gastaba la plata. Vengo escuchando a los productores quejarse de la presión fiscal hace 30 años, digamos, me la sacan a mí y la gastan en boludeces. Y muchas veces les doy la razón. Entonces creo que es necesario ese proceso. Me preocupa la infantilidad y los grados de idiotez con que estamos llevando adelante ese proceso. De una discusión tan infantil y tan retrógrada como la que estamos teniendo, donde los gobernadores, los legisladores y los del Poder Ejecutivo no pueden ponerse de acuerdo en nada, ni siquiera sentarse a charlar, no puede salir nada bueno. Entonces me temo que todo este fenomenal ajuste que nos está pidiendo, quizás con razón, el Ejecutivo Nacional, sea finalmente un proceso que no conduzca a mejorar nuestra calidad de vida, ni a nada parecido, ni a sanear el Estado, sino simplemente un nuevo proceso de ajuste, donde las matrices de distribución de la plata no van a cambiar en el fondo. Vamos a terminar en una crisis política como la de 2001, que finalmente discutíamos cómo íbamos a cambiar la Argentina y no cambió demasiado. Me da ese temor, o sea, que todo sea al pedo. Y la verdad que si hay algo que ya no tengo más ganas a esta altura de mi vida es discutir cosas al pedo, y menos a los gritos, y menos con alguien que acaba de llegar a la política y se cree dueño de ella. Esa es mi verdadera lectura. Para mí hay que parar la bocha, sentarse a discutir, reconocer que todos estamos en un terrible problema, que todos somos parte de la solución, y dejarse de joder con a ver quién la tiene más grande. La verdad que esa es mi lectura cruda y dura. O sea que tenía muchas expectativas con esta charla y creo que sobrepasó mis expectativas. Te lo agradezco de verdad. Gracias por la sinceridad, por la crudeza y por la claridad, que es lo que siempre tenés. Bueno, me alegro mucho. Dale, un abrazo grande. Abrazo, chao. Matías Longoni, periodista agropecuario, a mi juicio es el más equilibrado, el que más sabe, digamos, es el tipo que digamos, ha puesto siempre una vara de equilibrio entre el periodismo hiperconcentrado en los intereses del campo y el periodismo hiper-K, que calificó toda la vida al campo como la oligarquía ganadera, nada. Acaba de dar una descripción que a mí me parece que es muy valiosa de la situación. Primero, el humor del campo con el gobierno, la decepción, la frustración. Y segundo, algo que a mí me parece doloroso decirlo, pero hay que decirlo. En esta gran tragedia nacional que es el gobierno de Milei, hay un montón de aspectos que se instalan como por fin necesarios, digamos, que vamos a discutir en qué gastamos. Y hay que hacerlo, vamos a discutir en qué gastamos y hay que hacer hay que barajar de nuevo en qué gastamos y en qué no. No puede ser que no gastemos en salud, no puede ser que no gastemos en educación, pero tampoco puede ser que gastemos en boludeces. Y entonces digo, está bueno darse esa discusión a pesar de los efectos devastadores que está generando la discrecionalidad de Milei. Y por otro lado, el eje en el que nos ponemos todos, la importancia que tiene la materia productiva
en la economía de las regiones y sobre todo en la economía como en la provincia de Santa Fe. Alguien dijo el otro día, creo que fue Casielo, hay que decirle a Puyaro que deja hablar tanto de la producción y que se ponga a hablar. Bueno, si no hablamos de la producción, si no entendemos el efecto multiplicador que tiene la producción a la hora de generar condiciones por impuestos, por el maldito derrame, como se llama, que es la compra, el aumento de la demanda sobre algunas mercaderías, estamos cerrándole al guachazo porque no hay recursos, sino. ¿De dónde la sacamos si no? Está esa idea fantasiosa de que hay un grupo de millonarios que la tienen guardada y que nosotros tenemos que ir a sacársela a ellos. Pues bien, habrá formas a través de una ley, un decreto, de sacarle algo a los que más ganaron. Pero eso va a ser por un tiempo. Después, lo sustentable requiere que produzcamos más. Y de verdad hay que ponerle foco a la cuestión productiva y alentar la cuestión productiva y defender la cuestión productiva, porque está probado que por ahora es lo único que nos da dólares. Ojalá se abran nuevos mecanismos de exportaciones, se empiece a producir litio, se empiece a producir cobre, qué sé yo, y multipliquemos el turismo, todo lo que ustedes quieran. Ahora, por ahora, lo que nos sigue salvando las papas es el campo. Y hay que dejarse hinchar las pelotas con ese enfrentamiento con el campo y hay que apoyarlo para que generen recursos. Es lo que de algún modo hizo recién Matías Longoni con nosotros, y además hay algo que a mí ya te lo puedo decir sin ningún tipo de dudas. ¿Cuánto tiempo perdimos discutiendo al pedo y enfrentándonos al pedo con el único sector que nos da recursos concretos? ¿Cuántos años discutimos al pedo con el campo? ¿Cuántos tiempo perdimos en contradicciones absolutamente falsas? Y hoy estamos pagando las consecuencias. Entre otras cosas, por eso, ¿no? Entre otras cosas.